porque tenemos un invitado y es el senador Wilson Arias del Pacto Histórico. Mucho gusto, senador, bienvenido al Calentado. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, senador, pues hemos invitado al senador Wilson Arias para hablar de un debate que él ha querido hacer. Es que mire cómo el Congreso de la República, por eso es que es necesario el año entrante que ustedes colombianos y colombianas entiendan que hay que hacer mayorías en este Congreso. Hay que hacer mayorías, porque si no sabotean todo, obstruyen todo. Esto es una disputa muy seria y por eso el año entrante en el Congreso el pacto histórico tiene que ser mayorías, ya no más cuentos para que sigan saboteando el futuro de los colombianos, porque es que es finalmente el futuro de los colombianos. Entonces el senador Wilson Arias ha querido hacer siempre un debate que lo ha hecho tranquilamente y con mucho juicio, un debate sobre el Canal 1, cómo manejaron el Canal 1, que lo hicieron de una manera irregular, ¿cierto? Él lo ha querido contar, pero la verdad es que como esas mayorías, que son unas mayorías, yo diría, pues no me atrevo a decir corruptas, pues, pero sí de alguna manera proclives a respaldar ciertas actividades que así se lleven por delante la ley, pues no permiten que la gente conozca qué hay en el fondo. Y eso le queremos preguntar al senador Wilson Arias. ¿Por qué quieren enmochilar, como decimos popularmente los colombianos, ese debate en el Congreso de la República? De nuevo, con el saludo a toda la audiencia. Porque en Colombia hay poderes fácticos que no se hacen elegir pero legislan, que no se hacen elegir gobernantes pero terminan gobernando y que impiden la realización de una obra gubernamental. A veces los poderes fácticos son paramilitares, por ejemplo. Entonces Gustavo Petro habla de la gobernanza paramilitar que efectivamente ha habido en el país durante mucho tiempo. Pero en este caso estamos hablando de un sector muy sensible y de un grandísimo poder, que es el de las telecomunicaciones en general, y en particular estas, que han impedido que en el Congreso digamos lo que hemos dicho también en denuncias públicas. Ustedes han sido testigos sobre las denuncias que hice hace mucho tiempo en relación con este tema del aprovechamiento de Canal 1, no por prisa inicialmente. Inicialmente hay que decir es que Hemisphere, recuerdas tú, compañía norteamericana, termina extranjerizando nuestro canal y ese hecho se ha tapado y ha quedado impune. Esto es supremamente grave. Y posteriormente, mediante operaciones, el regreso a unos señores que tienen una cola enorme de actividades, entre ellos el señor Avendaño, que parece que tiene mucha influencia en la Comisión y en el Senado de la República y en nuestro propio gobierno, al parecer. Yo no encontré otra explicación. Mediante otras truculentas actuaciones para terminar entregándoselo a prisa, que es lo que está ocurriendo ahora, en un momento de crisis de las comunicaciones, como ha trascendido, de la pauta del negocio como tal. Y en todo esto el gran cordero de sacrificio, la manida institucionalidad de la cual se aprovechan es de Canal 1 para hacer grandísimos negociados, que, bueno, me quedaría toda la mañana y por eso es el objeto de la conversación. Entonces los poderes fácticos logran, por ejemplo, yo le recordaba en un programa de televisión estos días a una chica, me gusta asistirle a algunos de estos redes, le decía que hay una nota de prensa de semana donde Sarmiento Angulo reconoce que escribe partes de leyes desde su casa y posteriormente el Congreso de la República le da pupitrazo. Eso está, yo no sé por qué no causó algo así como el derrumbamiento de este país, que el señor se confesara que en la hamaca de su casa redacta leyes colombianas, pero en Colombia es aplaudido. Y para este caso, pues se trata de un sector muy importante y muy poderoso. Antes Hemisphere, que en un procedimiento, insisto, truculento, termina, al parecer, financiando la licitación del Canal 1 en el año 2017 y sus
digamos, los compañeros de esa unión temporal, que no se olviden, era NTC, RTI y CMI. ¿Y programar no estaba ahí? No, no. Programar estuvo antes, pero fue Sí. hacía parte de los procesos anteriores, pero Sí, fue una de las grandes sí, ok. afectadas. Sí, Fueron claro. varias programadoras que fueron sacadas. Esa es otra parte del modo como se adelanta la licitación, cómo se precipita, cómo se permite que haya uno solo a la postre, y que ese uno, que se llama Plural Comunicaciones, dice agrupar en una unión temporal a 4, uno de los cuales es norteamericano, en relación con el cual solamente podía tener el 20% de las acciones, tal como quedó establecido en todo el Claro, proceso claro. licitatorio, pero termina después con el 40% y posteriormente con el 100%, y ahí hago un paréntesis para decir, habría que preguntarle a Yamida Amada, a Daniel Coronel, a Patricio Wills, que representan casas distintas, cómo fue que fueron copartícipes de esta obra, que en mi opinión es una obra absolutamente calculada de maniobras contra la nación colombiana para afectar su soberanía, y terminar simulando con que ponían unos cases al momento de la licitación y posteriormente confesar que estaban en deuda con el norteamericano para hacer unas emisiones de acciones preferentes, algo que le llaman capitalización de la deuda. Paro allí. Perdón. Yo tengo una compañía y te debo a ti, Jairo. Sí. Y no te pago con efectivo, sino te pago con acciones que emito. Entonces, emito acciones y Jairo empieza a ser parte del negocio. Y en este caso era tan abultada la deuda y la maniobra es evidente que yo emito 6 acciones a 1.400 pesos cada una, pero las tuyas tienen un componente adicional, ¿no? Una prima de colocación, eso suele ocurrir, después trato de explicarlo un poquito más. Y la acción vale 1.400, 6 acciones, vale, eso costó como 24.000 pesos, yo no me acuerdo ya la cifra. Pero el valor de la prima es de 392.000 millones de pesos. Uf. Y casi 400.000 pesos, la acción vale 1.400 nominalmente, pero alegan que en el mercado probablemente adquiere ese valor tan extraordinario solamente para poderle pagar prontamente a Hemisphere mediante 24 acciones, la emisión de 24 acciones, una parte de las cuales le corresponde a él, y quedarse con la totalidad del negocio. Y es lo que explica, y es que dice a los trabajadores por qué en el año 2024 al final terminan un despido de 200 trabajadores, que fue el momento culminar de una obra, en mi opinión, absolutamente truculenta, destinada, digamos, a engañar al país, y con la gravísima omisión del Ministerio de las TIC, que creo que es el gran responsable de todo esto. Bueno, asistimos hoy al segundo capítulo de eso que habíamos denunciado. Bien, precisamente nuestro compañero William Parra, que fue protagonista de todos estos hechos. William Parra fue los conoce muy bien. protagonista, claro que sí. Claro, porque fue uno de los damnificados de CMI en medio de todo este proceso, cuando se hizo público todo este entramado. Y él desde San José de Guaviare le tiene una pregunta, senador Wilson. Muchas gracias, querido Parra. Don William, continúe, por favor. William, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jairo. Senador, un gusto saludarlo aquí desde San José del Guaviare, aquí a orillas del río Guaviare. Por supuesto, antes de hacerle la pregunta, pues bueno, recordarle a Jairo y también a usted para que quede claro ahí que Programar Televisión formaba parte del Canal 1, pero eran las programadoras antes de que se convirtiera en canal. Precisamente lo asaltaron, llamémoslo así, le quitaron sus espacios y por eso tiene una demanda multimillonaria contra el Estado, creo que más de 23.000 millones de pesos. Incluso el presidente Gustavo Petro, cuando se ha pronunciado sobre retomar el Canal 1, ha dicho que es necesario devolverle los espacios a las diferentes programadoras, entre esas Programar. Pero como usted lo está diciendo, senador, esta es la segunda masacre laboral en la que participa Prisa. La primera, que se llevó a cabo el 14 de noviembre del año 2024, en la cual pues quedamos en la calle más de 200 trabajadores de CMI, la compañía de medios de información,
Pues bueno, sí, la empresa, por supuesto, el gerente Carlos Hernando Ramírez, por supuesto, tenemos que decirlo, liquidó a todas las personas, nos liquidó a todos, nos pagaron absolutamente bien, nos pagó absolutamente todo. Sin embargo, se acabó el contrato de 32 años de trabajo que tenía el noticiero CMI y pues fue gracias a la llegada de Prisa. Ahora Prisa está despidiendo cerca de 80 trabajadores de Caracol y también sí, básicamente de Caracol y de la W. Sin embargo, querido senador, la pregunta que está es la siguiente. En toda la información que se dio, el grupo Prisa ya tiene contemplada pues una parte de su presupuesto para pagar, dicen ellos, cerca de 30.000 millones de pesos que creen ellos que les va a clavar de multa a la superintendencia. Entonces eso hace un poquito más como macabra esta operación, porque ellos ya saben que los van a sancionar, van a dejar de participar en el Canal 1 y ya tienen parte de su presupuesto destinado a pagar esa multa. ¿Cómo le parece a usted pues esta jugada del grupo Prisa, que entró al Canal 1, lo acabó y ahora pues debido a esta crisis económica pues va a entregar los espacios en el Canal 1 y tiene ya este dinero encaminado para pagar la que sabe le van a clavar multa de la superintendencia? Sí, y con frecuencia hay que agregar multas por cifras irrisorias a veces, ¿no? Pareciera ser que estos señores, y desde luego que también hay empresarios serios de las comunicaciones y que están pues en el periodismo y que hacen legítimo negocio, no digo que este no lo sea, pero sus formas han sido objeto, digamos, de grandísima cuestionamiento, tanto con los trabajadores, y me gusta mucho que lo menciones con tanto énfasis, William, porque es que los paganinis que hay siempre es la nación y los trabajadores. Sí. Y parece ser que la noción de la soberanía se ha demeritado tanto que nadie le presta atención. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que hay una especie, como hacen los grandes especuladores, que inclusive tienen capitales golondrinas para apostar en las ruletas y toda esta cosa, y no queremos que los medios de comunicación sobre los que recaen funciones tan importantes en la sociedad sean una especie de ruleta en la cual vengan a apostar los grandes apostadores internacionales. Sí, en épocas doradas y no de los gozosos con frecuencia no redistribuyen ni al país ni a sus connacionales, pero en épocas de dolorosos son nuevamente sacrificados. El desgreño que produce en el Canal 1 esta sucesión de improvisaciones en las cuales hemos tenido varios propietarios cuando debieron ser solamente 4 al decir de la licitación, y pasa a manos primero de Hemisphere, después de Phoenix y después termina en manos de Prisa, ha creado algo ahí como un descolocamiento del canal en el mercado. Hoy recuperar el canal va a ser difícil, no solamente en términos, digamos, de sus atributos comunicacionales, sino también en términos financieros. La nación ha sido lesionada, el canal como tal ha sido supremamente lesionado y finalmente pagan 3 pesos y nos dejan viendo un chispero. También te quería decir, William, algo que me parece de la mayor importancia. Cuando hice los debates o las primeras denuncias contra Mauricio Liscano, fui supremamente impugnado por un sector, inclusive el pacto histórico, pues yo no enguajaré a cuenta de cobro, pero sí quiero recordarle al país por la importancia de lo que quiero decir más adelante. Si no hubiéramos hecho esas denuncias no había pasado absolutamente nada de lo poco que ha pasado, que no es mucho. Una multa de 40 millones de pesos es absolutamente marginal frente a lo que han sido las grandes operaciones. Estamos diciendo que mediante esas operaciones Hemisphere termina creando, he dicho, ¿no? el valor de la prima por 392.000 millones de pesos. ¿Qué le cuesta pagarle 40 millones? Una cifra absolutamente simbólica. Y nuestro gobierno imponiendo ese tipo de multas, perdón, absolutamente, como dice, casi que simbólicas. Perdón ustedes que esta mañana me ha estado molestando un poco la garganta. Pero si no hubiéramos hecho los debates no se sabría lo que hoy estamos sabiendo. Claro. Y es que Mintic, nuestro ministerio, querido William, perdón ustedes, yo quisiera que estuviera Gustavo Petro escuchándome por lo que voy a decir. Ha sido imposible proceder
porque la supervisión recae sobre el Ministerio de las TIC, absolutamente omisivo bajo nuestro propio gobierno en la sucesión de todos los ministros y ministras. Y entiendo yo, y quiero establecerlo, que la supervisión que estaba a cargo de nuestro ministerio omisivo, y creo que esto debería tener consecuencias disciplinarias y las que fueren, que tuvieran que caberle, dentro del ministerio, el director de Industria de las Comunicaciones es un señor que se llama Manuel Eduardo Osorio. Gustavo Petro, para que lo sepas, jugó un papel determinante para dar el aval de la liquidación de Inrevisión, donde estamos hoy, compañero William, compañero Jairo, donde hoy nos encontramos aquí emitiendo. Fue liquidado con presencia del ESMAD, despojada a la nación colombiana en su oportunidad, produciendo gravísimas consecuencias en sus trabajadores. Aquí los trabajadores fueron casi que detenidos por el ESMAD. Y en su condición de asesor jurídico de entonces Inrevisión y gerente de audiovisuales, ocasionando grandísimas devastaciones a la función pública que ha tenido el Estado en esta materia, y que ahora continúa bajo nuestro gobierno. Y en mi opinión, y es lo que quería yo establecer, he querido también establecer en el debate, por eso es que no permiten hacer el debate. Porque los alfiles que tiene el gran capital y estos poderes fácticos dentro de nuestro gobierno cumplen una función perfecta para ellos. En este caso, una actitud omisiva del Ministerio de Comunicaciones, que va por cuenta, al parecer, de un señor que se ha mantenido en sucesivos gobiernos y que jugó un papel tan deleznable durante el gobierno de Álvaro Uribe, y ahora flamante, me dicen, director de Industria y Comercio de Mintic, en una sección que al parecer tiene a cargo la supervisión de este contrato. Y le repito a mi querido Gustavo Petro, de razón no pasa nada en esto. ¿Cuántas veces Petro no ha dicho que quiere que se produzcan unos cambios? Lo acaba de decir mi querido William Parra. Que ha propuesto que se revise la licitación, ¿no? Que se revise la licitación, además porque está claro, y pues no lo vamos a poder demostrar aquí, Jairo, pero hay un absoluto, rotundo incumplimiento del contrato en una que es elemental, y era que la unión temporal se conservara tal cual fue postulada en su oportunidad y hasta un año después de que concluyera la licitación, y ha sido cambiada en su composición accionaria, además violentando las disposiciones que dicen que los gringos no podían tener más del 20%, en la norma utiliza inclusive hasta un 40%, pero en el caso de los Estados Unidos prima el principio de reciprocidad, según la cual, como los gringos solamente permiten que los extranjeros tengan el 20% de este tipo de actividades de empresas estatales, nosotros no podíamos concederle un centímetro más del 20% en reciprocidad estricta, claro. Una especie de espejo. Bueno, en Colombia ha sido ese, para mencionar uno de los varios asuntos que fueron absolutamente incumplidos, y todos los efectos posteriores, según los cuales las supersociedades y la superSIC acaban de decir cosas delicadísimas, aunque las multas las sanciones no correspondan con los dichos. Es decir, hubo de hecho una integración vertical que ni siquiera fue informada al Estado colombiano, y lo descubren las superintendencias, el ministerio callado. ¿Cómo va a hablar Manuel Eduardo Osorio, permanente instigador de estos asuntos, al parecer, bajo distintos ministerios de nuestro gobierno? A mí me parece, Jairo, que esto no tiene ninguna presentación, y acudo a que el presidente de la República se entere esto tan grave que estamos diciendo, y qué bueno, apreciados y apreciadas, que lo estamos diciendo nosotros desde el pacto histórico, para que no se pretenda, ¿no?, que esto, digamos, es un tapen en el cual estamos, sino que me parece que es pues fundamental que podamos obrar en consecuencia, y por eso mi invocación, ya casi ni siquiera a la ministra, pues, porque ¿qué le hacemos a esto?, sino a la mismísima presidencia de la República. Senador, todo lo que usted viene denunciando pues es bastante delicado, y es muy importante que la gente lo sepa, porque creo, y me meto ahí como en ese mismo costalito, muchas personas no hemos sido conscientes de toda la gravedad que esto tiene, porque pareciera además que se está creando como una especie como de monopolio con el tema de las comunicaciones, un canal que en teoría no es que fuera como RTBC, como un medio público abiertamente dicho, pero Canal 1 siempre fue un canal pues que daba como esa imparcialidad también que necesita la información, y verlo cómo empieza ya a virar hacia el mismo espectro de Caracol y el mismo espectro de la W.
Y todo lo que usted nos está diciendo, sumado a la masacre laboral que hubo la semana pasada, aparte de estos llamados, ¿qué más hacer para que efectivamente se evite el monopolio en el tema de la comunicación, en la creación de contenidos? Porque hemos visto que uno de los graves problemas que tienen los gobiernos en general, y este ha sido muy víctima de eso, es precisamente la desinformación, la falta de imparcialidad, el tener tantos convenios comerciales por parte de estos canales. ¿Qué más necesita usted que como sociedad se haga, que como Estado se haga para tratar de evitar estos inconvenientes tan graves que está usted denunciando? Perdón, pues volver a una noción de Estado. Fíjese usted que, digamos, la liberalización, es decir, la privatización de todo en el país, ha sido, digamos, mucho más laxa y agresiva, además, en casi todo, en muchos órdenes del Estado, de la salud, por ejemplo. Pero para el efecto de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, hay disposiciones, digamos, muy importantes para garantizar la pluralidad, la democracia, la diversidad, y que a partir, digamos, de ese estado de cosas se pueda también al propio tiempo, pues la libertad de expresión, la cultura, la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. La Corte ha sido muy enfática en que para el ejercicio de una ciudadanía libre es muy importante los medios de comunicación, y esa pluralidad salta a la vista, que es muy necesaria. De modo que lo que tú dices es verdad. Cuando se da un proceso de monopolización o de pérdida de competencia, esto es unas prácticas absolutamente anticompetitivas, hay mucho por demostrar acá, se afecta finalmente un valor muy importante que tiene que ver con la pluralidad, con la democracia, es decir, con valores muy centrales de la vida pública. Por eso, digamos, tiene tanta reserva, y al propio tiempo, y por eso una incomodidad tan grande, al propio tiempo se le encomienda una función principalísima a la institucional del Estado, porque, perdón, abandonando el Estado su función, lo que nos queda es una función especie de reguladora, y esa regulación no se ha hecho, ha brillado por su ausencia, de modo que a lo uno se le agrega lo otro, perdón, que me con ustedes, a la voracidad, digamos, a la lógica del capital privado que no tiene consideraciones democráticas, tiene que el Estado estarlo conteniendo y regulando, se le agrega la actitud omisiva de nuestro gobierno. Yo les puedo asegurar que el contrato 01, mediante el cual se dio esta concesión, ha sido absolutamente incumplido. Esto salta a la vista. Y digamos esto, ¿qué es lo que es de por medio? La omisión podría conducir hoy, a esta hora, a que se le diera una prórroga por 20 años, que ya no por 10, a estos señores colombianos que, en mi opinión, han estado al servicio de terceros extranjeros. Aquí hay una extranjerización del canal y no se enteró el país. Esto estaba prohibido por la normativa. Si había un valor que se cuida es que fuera nacional. Amén de lo que tú dices, el espectro es nuestro, el canal es nuestro, y se entrega a unas programaciones que antes eran unas programadoras que tenían, yo opino, una diversidad mucho más democrática, se le termina entregando a uno, pero aún sobre él recaerían los propósitos que teníamos de antaño. Estos no han cambiado, siempre han sido estos que hemos dicho. Pues bien, a lo que asistimos a un momento terminal que puede concluir lo siguiente, y quiero decírselo al presidente de la República. Si a esta hora el ministerio no tiene listo la próxima licitación, dé por sentado, presidente de la República, que todo lo que usted ha dicho está en la basura y que en estos momentos va a haber una prórroga de 20 años sobre un señor que es absolutamente responsable y que, a mí, en mi opinión, su actuación raya en los códigos penales, el señor Avendaño, que al parecer tiene grandísima influencia en la Comisión Sexta. Me decía un periodista que a veces no se mueve una hoja en la Comisión Sexta si no lo autoriza Avendaño, y esto sería muy grave decirlo. Claro. Para que pongamos la cosa, lo que tenemos frente a nosotros es un desafío enorme, y por eso agradezco tanto al Calentado, que además los felicito por la encuesta reciente, aparecen de quintos, y si se da, perdóname, la fusión de la W y Caracol, allá iba, muy grave, tiene otro van a tema. quedar ustedes de cuarto. Pero tiene otro tema que me parece muy grave. ¿Cómo así que una cadena decide fusionar dos frecuencias de radio? Entonces que se va a fusionar Caracol Básica con W, ya lo hicieron en RCN que es la FM, con la FM, y son dos frecuencias distintas. Eso, ahí hay un acto de ilegalidad enorme.
No, hay un acto de Sí, querido ilegalidad. Jairo. Eso yo creo que es un parte del debate que usted tiene que seguir planteándose. Es parte de lo que hemos estado muy y se debe preocupados. discutir, ¿no? Es parte de lo que hemos estado muy preocupados. Eso es supremamente grave. Y Claro. no es que sea imposible hacerlo o que sea, digamos, ilegal per se. Es que las razones que se puedan invocar deben ser objeto de control gubernamental. Aquí ha ocurrido algo mucho más grave, ¿cierto? Es que una española termina aprovechándose del canal público de televisión. Eso Sí. es tanto o más grave que lo que estamos hablando aquí. Pero la sucesión de afectación de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, es un asunto que merecería control. Por primera vez el Ministerio del Trabajo entiendo que está actuando acá. Pero conceptualmente lo que tú dices es lo que está de fondo. El Estado entrega unas frecuencias mediante unos procedimientos Claro. que se supone que son públicos Claro. y puestos sobre la mesa. Entonces yo entrego este número de frecuencias porque quiero que haya este número, digamos, de operadores privados a monstruos de las telecomunicaciones, a Prisa, a Caracol, a RCN. Realmente son monopolios muy importantes. Bueno, a Carlos Slim en algunos casos. Y después ellas deciden que se fusionan para el caso de RCN, que de una sola, Claro. y tienen un poco de frecuencias regionales. No, pues es que, a ver, Locales, regionales, centenares acaparadas por uno de ellos. Entonces, el Estado en su propósito inicial, digamos, ¿cuál es el objetivo más prístino, original? Yo entrego unas frecuencias pluralmente a diversidades de actores. ¿Por qué? Por algo que llaman pluralismo. Lo único que es de plural aquí es que esos señores tuvieron la desvergüenza de llamarse Plural Comunicaciones. En el caso de nuestro canal, se pusieron ese nombre para decir hay pluralismo, pero para hacer exactamente lo contrario. Se me parece al aviso que había a la entrada de Auschwitz, ¿no? El Sí, campo de concentración sí, allá, que sí, decía sí. más o menos, aquí somos libres, ¿no? Es decir, en Auschwitz, donde había el campo de concentración, le ponían el letrero exactamente contrario. Bueno, en este caso está ocurriendo eso, y para este caso yo opino que tendría que haber previamente una autorización del Estado para producir esa fusión entre la W y Caracol, porque está afectando de verdad muy importante el mercado, cosa que ya ocurrió con Canal 1 y que lo ha certificado recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio. muy bien, senador Wilson Arias, yo creo que es muy importante ese debate. Es un debate que se ha querido ocultar, nunca lo han querido poner sobre la mesa, porque es que increíblemente Caracol y RCN Televisión, las dos sumadas, tienen más o menos 300 emisoras en todo el país. Más o menos 300 o 250 emisoras, frecuencias, emisoras, pero además con otro elemento, ¿cierto? Que en las regionales van y arriendan las frecuencias que en la mayoría de los casos fueron entregadas a políticos regionales, que las utilizan para hacer política, ¿sí? Y les pagan un arriendo, pero además a otros aquí, periodistas que les dieron frecuencias en varios gobiernos que se las tienen arrendadas a las cadenas Caracol y RCN y pagan una millonada por esa frecuencia. Pero además otras que estaban en FM y decidieron alquilar su frecuencia. O sea, las irregularidades son enormes, enormes. Todo esto pasándose por la faja a la ley y pasándose por la faja a los colombianos, porque eso es lo que hacen. Ahí le dejo esa inquietud, porque eso es un gran debate, senador Wilson Y muy Arias. importante Y la muy anotación. importante. Permíteme, yo te Muy agrego breve, algo. por favor, Sí. que tenemos que ir a San José de Guaviare. CMI relacionado con la Casa Política de César Gaviria. Sí. NTC, relacionado con Daniel Corquirel. RTI, Patricio Wills, casado con Adriana Santos, Sí. hermana de Pachito Santos. Y TV1, que era Hemisfer Gringa, deben responderle al país. Yo quisiera escuchar la voz de varios de esos actores explicándonos el modo como se prestaron para esa operación para afectar la soberanía nacional, porque me queda claro que hubo una afectación. La soberanía es un valor muy importante y Gustavo Petro, a ponernos las pilas. Si yo fuera Gustavo, llamaba ya mismo a la ministra para que me explique el estado de la nueva legislación y la presencia de ese señor Manuel Eduardo Osorio, en mi opinión, absolutamente omisiva. Y quiero que le pongamos el cascabel al gato y le agradezco a RTBS porque el calentado es para eso, para calentar estos debates y que nuestro bien. propio gobierno se ponga las pilas. Muchas Muy gracias bien, a todos señor. y todas. Gracias, senador Wilson Arias. Sí, señor, esa sugerencia suya, ojalá la cumplan de manera pronta allá en el Ministerio de las TIC
Y son las 7:55 minutos. Seguimos aquí en el calentado informativo.